hacer el pase de lista rutinario. Wilfredo Valdés. Presente. Ok. Wilfredo Valdés. Wilfredo, ¿me podría hablar de qué hablamos en la clase anterior? Los pronombres interrogativos. Exclamativo, enunciativo. ¿No se acuerda? No hablamos que los pronombres interrogativos son qué, quiénes, cuáles. ¿Quién, qué, cuáles? Y los exclamativos son para expresar. Sentimiento. Ok. Por ejemplo, ¿qué te expresaría un pronombre exclamativo? Pues me siento mal. También emociones puede expresar. Por ejemplo, qué bien. Qué bien, qué emoción. Ok. Y hablamos que los enunciativos son los que expresan lo positivo, oraciones positivas y negativas. Por ejemplo, positiva, hoy voy al río. Y la negativa sería, no voy al río. Voy al parque, no voy al parque. Ok. Hoy hablaremos de un tema prácticamente sencillo. Abarca también del mismo proceso del entrevistado y del entrevistador. Vamos a hablar hoy de los tipos de preguntas. Tipo de preguntas. Obviamente, en la entrevista. Por ejemplo, ¿cuál tipo de pregunta usted conoce ahora mismo que le venga a la mente? Por ejemplo, ¿por usted que es una pregunta abierta? Mi pregunta abierta es una pregunta sencilla. ¿Las abiertas? No. Pero estamos aquí para que entienda el tema, ¿verdad? Las abiertas son las que el receptor puede dar más información acerca de lo sucedido. Por ejemplo, yo le traje una lámina, una cartulina, y aquí dice, el candidato procede mayor información, o sea, da mayor información a la que se le hace, que es lo contrario que la cerrada, que se limita al sí o no. Mayormente las cerradas se usan para, por ejemplo, casos judiciales, para cosas breves, sí o no. Una entrevista policial, por ejemplo, le dicen, ¿usted estuvo ahí ese día? ¿Qué te diría? Sí, y no también. Sí y no, exacto. Por ejemplo, en las abiertas, yo le preguntara a usted, hábleme de usted. ¿Qué te me diría? Hábleme de usted. Oh, yo soy un niño de 12 ¿Qué edad tiene? años, tengo 12 años. ¿Dónde vive? Ve. Eso abarca. Mire la cantidad de información que usted me está dando a través de las preguntas abiertas. Solamente le dije, háblame de usted y te me hace como una breve biografía de usted. También me podría decir, ¿por qué decidiste estudiar? ¿Por qué decidiste estudiar? Me gusta, quiero esta carrera, me gusta ser profesor, etc. Ok, muy bien. También están las preguntas de sondeo. Son las que permiten cavar más a fondo sobre el entrevistado. Por ejemplo, yo le diría a usted, ¿por qué? ¿Cuál fue la causa? Cuando yo le pregunto a usted cuál fue la causa, usted va a indagar, va a decir muchas informaciones. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿cuál fue la causa de que usted está aquí hoy? Usted me dijo que viniera, que tenía que decir a las 7, teníamos que venir, cambiarlo y presentarlo. Ok. También está, por ejemplo, yo le puedo decir si en su caso hubo un evento, ¿qué sucedió? Oh, comimos pizza, refresco, pusimos música, hicimos juegos, algunos juegos. Entonces, las de sondeo son para eventos, porque específicamente se basa en informaciones que suceden en eventos, ¿entendido? Sí. También tenemos las hipotéticas. La hipotética, por ejemplo, se usa en jornada laboral, o sea, cuando usted va a ser entrevistado para un trabajo. Por ejemplo, le podrán preguntar, cuando usted quiere un puesto, ¿qué usted diría si usted fuera el presidente de esta empresa? Yo daría el cambio, quitar la basura, quitar la limpieza,
ayudar a los pobres, los campesinos y arreglar toda la calle. Ok, y tiene un buen sueldo, ¿verdad? Exacto. Que eso también va. También se le podría presentar también las gaseosas. Para usted, ¿qué es una pregunta gaseosa? No Mire, sabe. La pregunta gaseosa no trae informaciones en sí, porque son preguntas como fuera de contexto, que en vez de traer preguntas, trae esa información. Por ejemplo, cosas, por ejemplo, para entretener, para un ejemplo, a los Focus Radio Show, que pueden tener un entrevistado que le haga una pregunta, por Ok. ejemplo, que yo Eso le es el estilo de pregunte, music. que yo le pregunte a usted, ¿qué estaría si fuera un animal? ¿Qué estaría? Ni idea porque no le... Ve, son preguntas casiosas, por ese estilo de pregunta que se le hace al receptor, al entrevistado. Ok. Esos son los tipos de preguntas. Ahora vamos a proceder a... podría venir a la pizarra y hacerme un ejemplo de dos preguntas, por ejemplo una abierta y una de sondeo, Sí. para ver cómo va. Déjenme ponerme este de lado. Tenga esta. Ok, número. Ok. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué decidiste estudiar? Ok. ¿Por qué usted eligió esa pregunta? Porque doy más información y más datos. Ok. Eso lo hablamos ahorita porque te decidió estudiar, también digo porque quería tener una carrera, porque quería progresar, etcétera, etcétera. Y brindarme información. Por ejemplo, dígame, hagamos otro ejemplo de una pregunta de sondeo ahora. Sondeo para eventos. Ok. Póngale en la situación en que. O sea que una pregunta siempre lleva fuerza en la mayor cosa. Entonces, para usted, ¿qué es una pregunta de sondeo? ¿En qué momento se da? Cuando hay eventos. Ok, exacto, perfecto. Toma asiento. Ahora, en la mascota. A la mascota. Va a realizar una actividad breve. Como veo que está captando, pero quiero que se profundice más. Ponga hacer 5 preguntas Sí. de sondeo. Con su respuesta. Vaya realizando esa actividad. Mientras
mientras yo voy checando aquí unos informes. Si realizó la actividad y terminó de hacerla, la puede traer. Tenemos que fortalecer un poquito los signos de aceptación. ¿Sabes qué? ¿Por qué siempre llevábamos a hacer? Porque es pregunta. Lo demás está bien. Toma asiento. Yo creo que ahora mismo, en este momento, usted va a poder responder que vamos a realizar la última actividad del día de hoy, que es que te va a decir los tipos de oraciones que yo le voy a poner aquí, que me la voy a contestar, a ver a cuál tipo de pregunta pertenece. Ok. Si yo le preguntara, ¿a qué tipo de pregunta pertenece esa? Sondeo. Y si le preguntara, ¿fuiste tú? ¿A qué tipo de pregunta pertenece? Cerradas. Exacto. Porque se responde con sí ¿Y con no? o no. Ok. Vamos a realizar la guía para traer para el próximo encuentro. Ahora su cuaderno. Define qué es el registro. O defina qué es el registro. ¿Cuántos tipos de registro hay? Un ejemplo de cada tipo de registro. ¿De? Registro. Registro del habla. Bueno, eso ha sido todo. Se puede quedar sentado y esperar su próxima materia que me impartirá. Ha sido un placer para mí. Nos vemos en la próxima. Pase bueno.